La historia está plagada de asesinatos y muertes sin resolver. Parece que algunas personas están condenadas a ser recordadas más por los misterios que rodean sus muertes que por cualquier cosa que hayan hecho en la vida. Algunos de ellos son más extraños que otros, con pistas que desafían la razón, y algunos de los más extraños son los llamados asesinatos imposibles, que han sucedido dentro de habitaciones cerradas sin rastro de quién fue el asesino o cómo pudo llevar a cabo el crimen y salir de este. Aquí veremos una selección de muertes sin resolver verdaderamente extrañas que ocurrieron en habitaciones cerradas y que están orbitadas por una miríada de pistas raras. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul y esta es una de esas historias. Quizás uno de los misteriosos asesinatos reales en habitaciones cerradas más conocidos sea el del inmigrante polaco Isador Fink a principios del siglo XX. Poco después de emigrar a Estados Unidos, Fink montó una modesta lavandería en Nueva York, donde vivía en un minúsculo apartamento anexo. Según todos los indicios, Fink era un hombre excéntrico y solitario, muy reservado, y raramente se relacionaba con otros vecinos. También parece que estaba obsesionado con mantenerse a salvo de la delincuencia que percibía a su alrededor. De hecho, su negocio y su apartamento eran una auténtica fortaleza, con puertas de doble cerradura y gruesas rejas en todas las ventanas, que también estaban firmemente clavadas desde dentro. Todo esto para mantener alejados a los intrusos, pero parece que al final no le sirvió de mucho. El 9 de marzo de 1929, Fink salió a entregar ropa y poco después de regresar a casa, una vecina llamada Lachlan Smith oyó gritos y unos fuertes golpes procedentes del apartamento, como si alguien se estuviese peleando, lo que le animó a avisar a la policía. Curiosamente, cuando la policía llegó casi inmediatamente después, se encontró con que el apartamento estaba completamente sellado y cerrado por dentro. Todas las ventanas permanecían enrejadas y cerradas con clavos desde el interior, y no había señal alguna de que alguien hubiese forzado la puerta. La única forma de entrar en la vivienda era a través de una pequeña ventana con travesaño, demasiado pequeña para que entrara una persona adulta. Como no quería perturbar la escena del crimen, el agente de policía buscó a un niño pequeño y delgado y le hizo meterse por la ventana para abrir la puerta desde dentro. El apartamento estaba en perfectas condiciones, sin signos de lucha y sin nada aparentemente robado o desvalijado. Lo único fuera de lugar era el cadáver de Fink, tendido en el suelo con 3 heridas de bala abiertas. La suposición inmediata fue que se había suicidado, pero pronto se hizo evidente que no había ningún arma por ninguna parte, y también estaba el hecho de que tenía una herida de bala a corta distancia en la muñeca, lo que sugería que probablemente se había producido al intentar defenderse de un atacante. Se cree que otra herida en el pecho le causó la muerte en el acto. Lo más extraño de todo es que no había huellas dactilares de nadie más en ninguna parte del departamento, y la vecina que se puso en contacto con la policía insistió en que no había oído disparos, sino golpes y choques que parecían más bien una pelea. La falta de un arma en el lugar de los hechos y la naturaleza de las heridas pronto hicieron que la policía lo considerara un asesinato. Pero aún quedaban muchos misterios, como por ejemplo que no parecía haber un móvil claro. Aunque Fink era un poco raro, no parecía tener enemigos y no se había robado nada del apartamento, incluido el dinero en efectivo que se encontró en sus bolsillos y cajones. Tal vez lo más apremiante era cómo alguien había podido entrar en aquel apartamento, ya que todo estaba bien atornillado y cerrado por dentro, con la única excepción de la ventana del travesaño, por la que apenas podía pasar un niño pequeño y delgado. Los investigadores estaban desconcertados e intentaban formular teorías sobre lo ocurrido. Una de ellas era que el tirador había disparado a través de la ventana del travesaño, pero pronto se descartó, ya que el ángulo habría hecho imposible que Fink sufriera sus heridas, especialmente la de la muñeca, que presentaba marcas de pólvora que indicaban que había sido infligida a quemarropa. Además, la ventana estaba cerrada. Otra idea era que había empezado a pelearse con el asaltante en el exterior, durante lo cual se había herido la muñeca, lo que lo obligó a retirarse al interior. El asaltante podría haber disparado entonces a través de la ventana del travesaño para asestar el último tiro mortal, pero esto también se consideró bastante improbable, sobre todo porque los vecinos no habían visto ningún tipo de altercado.
Otra teoría era que un asesino muy pequeño y ágil había entrado en el apartamento, disparado a Fink y salido por la ventana en lugar de por la puerta principal. Pero esto significaría que Fink fue asesinado por un asesino armado del tamaño de un niño que no dejó huellas ni robó nada, y aún quedaba el hecho de que nadie en la zona había oído los disparos. Otras teorías más paranormales son que fue asesinado por un fantasma o que incluso manifestó físicamente sus potentes temores a ser tiroteado. El asesinato de Isadore Fink nunca se ha resuelto, nunca se ha detenido a nadie por el crimen y el caso se ha discutido, analizado y debatido desde entonces sin respuestas reales a la vista. El rastro se ha enfriado hace mucho tiempo, se ha tachado de crimen imposible e irresoluble y sigue siendo uno de los casos de asesinato sin resolver más enigmáticos de la historia. Un caso realmente misterioso es el de un hombre llamado Joseph Von Elwell, acaudalado miembro de la alta sociedad, jugador de cartas profesional. El patio de recreo de Elwell era la ciudad de Nueva York, a principios de la década de 1920, pero todo esto acabaría el 11 de junio cuando su ama de llaves entró en la habitación cerrada con llave y lo encontró muerto con un agujero de bala en la frente. Elwell fue encontrado sentado en una silla de la sala como si acabara de relajarse y a su lado había correo sin abrir y una carta abierta en su regazo. En la mesa auxiliar junto a él estaba la propia bala, cuidadosamente colocada como si estuviese expuesta. Cuando llegó la policía, se dio cuenta enseguida de que la puerta de la habitación estaba cerrada con llave y cerrojo por dentro, al igual que el resto de la casa, y en el registro no se encontró ningún rastro del arma del crimen, que había sido una pistola automática del 45, que Elwell había guardado para defenderse. Aunque la opulenta casa estaba llena de dinero en efectivo y todo tipo de objetos de valor, nada parecía haber sido robado. No había señales de lucha ni indicios de allanamiento, ni siquiera huellas dactilares ajenas. Los vecinos también informaron de que no habían oído nada fuera de lo normal, ni habían visto a ningún individuo sospechoso. El estado del cadáver también era bastante extraño, ya que Elwell parecía haber sido asesinado ahí mismo, mientras estaba sentado descansando en el salón de su casa. No había señales de que hubiese intentado defenderse de alguien, ni heridas defensivas, ni nada fuera de lo normal, y había sido asesinado por un único agujero de bala perfectamente colocada a 1 metro de distancia, y en un ángulo que situaba el arma más abajo que su cabeza, como si alguien estuviese sentado ahí, hubiese tenido una agradable charla con él y de repente le hubiese volado la cabeza, tras lo cual extrañamente había tomado la bala para colocarla encima de la mesa para que todos la vieran. El móvil no era difícil de encontrar, ya que Elwell se había ganado enemigos por toda la ciudad, estafando a la gente en partidas de carta de alto riesgo y andando impenitentemente con mujeres casadas. De hecho, había tantos sospechosos potenciales que la policía apenas sabía por dónde empezar. Que había sido asesinado no era difícil de creer en absoluto, pero ¿quién lo había hecho? Seguía siendo un misterio. La mejor pista a la que podían llegar era que la persona debía ser bastante conocida y de confianza para no haber dado la alarma y haber estado tan tranquilo, lo suficiente como para que se limitara a hojear casualmente su correspondencia mientras estaban ahí. En cuanto a quién pudo ser, nadie tiene idea, y nunca se detuvo a ningún sospechoso. Pero nos estamos olvidando de un detalle importante, el cómo de todo. Cómo se las había arreglado el culpable para entrar en aquel apartamento, matar a Elwell mientras estaba tranquilamente sentado en su silla y luego dejar el lugar cerrado por dentro. Todo esto sin ser detectado. Además, ¿por qué había tomado el asesino la bala para ponerla a la vista sobre la mesa? La policía no tenía ni idea. El asesinato de Joseph Elwell nunca se ha resuelto y es un caso tan misterioso que sirvió de base para la famosa novela de detectives El caso del asesinato Benson, a la que se atribuye el mérito de haber contribuido a iniciar el género de los misterios en habitaciones cerradas en la ficción. ¿Cuál es el significado de las numerosas y extrañas pistas que orbitan alrededor de los cuerpos? Nadie lo sabe y todos estos misterios quedan sin resolverse. De hecho, ninguno de los casos que hemos analizado aquí se ha resuelto a satisfacción de todo, y siguen siendo curiosos espectros que acechan entre las sombras de las muertes sin resolver de la historia.
Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.